Hola viajeros, volvemos con otro video de rediseños, en esta ocasión por parte del desafío Fakemon número 14, cuya temática giró en torno a la temporada invernal. ¿Quieres conocer el diseño que surge de esta interesante actividad? ¡En marcha! Hola de nuevo viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos... rediseñando Fakemon. El desafío Fakemon en su edición número 14 nos presentó una gran variedad de ideas creativas, y aunque no todas pudieron entrar en el top, en esta ocasión podemos conocer una de esas entradas descartadas, que en lo personal me pareció con mucho potencial. Recordemos que estos videos de rediseños no pretenden desprestigiar el diseño original del creador, más bien buscan pulir el diseño para conseguir un Fakemon con mayor presencia visual. Por esta razón, es de destacar que el rediseño propuesto por mí es solo una sugerencia y quedará a criterio de su creador decidir si el diseño propuesto representa su idea inicial. Así que sin más dilación, empezamos con el rediseño del Fakemon presentado por Hokuro en Discord, quien nos presenta a las formas regionales de Oshawott, Dewott y Samurott, de los tipo agua-hielo. Para la primera etapa que nos presenta Hokuro, no hay un cambio notorio de su contraparte original, por lo que en esta ocasión quise experimentar un poco con el diseño. Al ser este Oshawott un Pokémon de tipo agua-hielo, me pareció acertado hacer que su cuerpo se perciba más voluminoso, como si contara con un abrigo que lo protegiera del frío. Algo muy característico de este Pokémon es la concha que tiene en su cuerpo, así que para este diseño no la vamos a omitir. Lo que más variará en el personaje será la paleta cromática, pues quiero que se perciba que a pesar de que este pequeñín vive en un entorno helado, aún no se acostumbra al clima, ya que podemos ver que en su diseño tiene las mejillas heladas, así como su piel, lo que lo hace sentirse letargado, justo por eso su eterna expresión con los ojos cerrados. Y es así como llega temblando de frío. Nuevo registro. Oshawott, forma regional. Tipo agua-hielo. Este tipo de Oshawott emigró de las regiones orientales a las más heladas, debido a una confusión en su ruta migratoria. Esto lo obligó a adaptarse a los gélidos entornos, pues su carácter despistado provocó que olvidara la ruta de regreso. Para la segunda etapa evolutiva, en el diseño que nos presenta Hokuro sí se aprecia una diferencia del diseño original. Aunque me pareció interesante la propuesta, decidí optar por una versión más similar al Dewott oficial, ya que no quería desvincularlo de mi idea inicial. En el diseño original de Hokuro podemos apreciar una gran cantidad de elementos, cosa que en lo personal considero que no es tan necesaria, así que para esta propuesta reduciré considerablemente estos elementos. A pesar de que en el diseño de Hokuro no se trabajan las luces y las sombras, no resulta complicado identificar las formas en ciertas partes del cuerpo, aunque hay algunos elementos que no quedan del todo claro, como la parte del torso. Quiero que este Dewott se note más perezoso, pues debido a que su pelaje lo mantiene cálido, siempre prefiere estar acurrucado sobre sí para seguir generando más calor. Sin embargo, aún así mantiene su espíritu de lucha. Y es así como tenemos a... Nuevo registro. Dewott, forma regional. Tipo agua-hielo. Esta variante de Dewott todavía no se ha acostumbrado a su entorno, pero aún así pone a prueba su resistencia, debido a que su pelaje ha reducido su volumen para favorecer su agilidad en combate. Para la última etapa evolutiva, Hokuro nos presenta un diseño que, siendo muy honesto, no logra percibirse detalle alguno. Por esa razón, vuelvo a presentar una propuesta completamente diferente, pero sin ignorar por completo la idea de un Samurott inspirado en el hielo. Hokuro en su idea inicial maneja tonos morados, pero personalmente no me queda clara la intención de los mismos. En esta ocasión, alteraré la paleta cromática ya que quiero resaltar el concepto del abrigo, pues será un elemento en el que girará en torno el diseño. También, retomando la temática de la nieve, resaltaré la idea de que Samurott es un habilidoso guerrero que se camufla en un ambiente helado, cosa que lograré cambiando su paleta de color, a tonos claros como el blanco, el color hueso y el azul celeste. Estos tonos no solo le darán un giro a su diseño,
sino que también considero que le dan un aire de elegancia al personaje, dándole la apariencia de un guerrero noble. Y es así como tenemos a... Nuevo registro. Samurott, forma regional. Tipo, agua-hielo. Esta variante de Samurott es conocido como el guerrero de las nieves. Su imponente presencia lo hace un adversario de temer. Y aunque prefiere solucionar los conflictos mediante la paz, si se requiere, se tornará en un guerrero formidable que no dudará en ensuciar su inmaculada presencia. Bien, ¿qué te han parecido estas propuestas de rediseño de personajes? ¿Crees que mi sugerencia favoreció o desprestigió el diseño original? Te leo en los comentarios. Recuerda que para poder participar en los retos de la comunidad y conseguir tu rediseño, es necesario ser parte del servidor del canal, Viajeros de Tezcaya, ya que ahí podrás subir tus participaciones en las secciones correspondientes. Por cierto, si te gusta mi trabajo, no te olvides de hacérmelo saber con un like en este video. Es una acción sencilla que no tienes idea lo mucho que me motiva a seguir con este proyecto. Yo por hoy me despido, esperando vernos en un próximo video. Adiós.